¿Ya estamos? Ya les estoy aquí contando una incidencia que ya decía de mi mis traumas periodísticos con el tema de la ciencia, pero bueno, pues creo que ya estamos listos, ¿verdad? Para empezar nuestra segunda tertuliana, que les contaba la vez pasada, esta tiene ese nombre porque cuando nos fuimos a buscar el origen de las palabras tertulia, encontramos que se deriva de un señor llamado Tertuliano, que es un teólogo cristiano de San Agustín, y como nosotros somos muy transgresores, pues dijimos, pues seguramente no le va a gustar las cosas que decimos acá. Al pobre hombre, no, con su tercera, y entonces decidimos que por eso íbamos a poner estas actividades que hacen de páginas tertulianas. Y la pasada, que la vamos a hacer el último jueves de cada mes, la pasada fue dedicada al arte y al periodismo, que tanto se mezclan, que tanto se separan, y todo. Y esta, como es el año de la pandemia, ¿verdad? Yo le diría el primer año de la pandemia, porque quién sabe cuántos vamos a tener. Entonces, pues decidimos entrar a este tema que para nosotros puede ser tan difícil, que es el de la ciencia, periodismo y ciencia, y un poco para preguntarnos qué tanta ciencia le ha afectado a la cobertura de la pandemia. Entonces, invitamos a dos personas que nos pueden dar muchas luces. Una la tengo aquí a mi lado izquierdo, que es Aleida Rueda, que está en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Conciencia, de Ciencia, y que tienen, nosotros la conocimos porque la entrevistamos y nos contó de una iniciativa y un proyecto que tienen, que era pues justamente ponerle un poco de ciencia a la información sobre COVID, y que pueden ustedes encontrar en poner el hashtag de COVID Conciencia, ¿verdad? Y en línea, allá del otro lado, bien lejos, y qué bueno, porque espero que no nos vaya a tratar muy rudamente, pero creo que es una pretensión ilusoria, porque lo conozco hace muchísimos años, está Javier Cruz, que pues ustedes no estaban aquí escuchando todo, pero yo les decía que hace muchos años tomé un taller de periodismo ambiental con él, y me dejó muy traumada por el nivel de ignorancia y de poco sentido común que teníamos los periodistas que estábamos ahí, entre yo, por supuesto. Y desde entonces, pues yo he intentado hacerle caso en la mayoría de las cosas que dice, y casi siempre fracaso rotundamente, porque pues siempre nos gana el tiempo, y bueno, son de las cosas que vamos a platicar. Acá está el equipo de página, no todo, porque pues ya saben, estamos en sana distancia, estamos en épocas de pandemia, no podemos estar más de 10 nunca juntos, y los demás están en línea, que por supuesto nos pueden intervenir y lo que sea. Cam, Daliri, Reina, ellos ahora han estado, quieren aprender aquí junto con nosotros. Y acá está Jonathan, que no es ni periodista, ni hace periodismo con ciencia, pero es lector, ¿verdad? Y también desde ese lugar nos puede venir a contar lo que ve mal en lo que hacemos. Entonces, bueno, y estamos acá, obviamente, de nuevo, como hace un mes, en el Tierra Adentro, nuestro sitio favorito, acá de la Colonia Juárez, que nos tratan muy bien, que tienen unas pizzas deliciosas, y que son nuestros vecinitos acá arriba, acá la oficina de Pie de Página. Entonces, pues empecemos. Tienen dudas y demás, nos las pueden pasar, no sabemos si las podemos resolver, pero antes de entrar a los que tenemos aquí, pues yo sí quisiera aprovechar que estamos en línea, y antes de que la tecnología vaya a fallar o algo, pues quisiera preguntarle a Javier, ya en un tono bastante más serio, ¿qué cosas cree que han faltado en nuestra cobertura? ¿O qué cosas cree en nuestra cobertura de Pie de Página de todo el gremio?
¿Y qué cosas cree que nos falta ver para el próximo año? ¿Cuál es el diagnóstico maestro, porque es como mi maestro en el tema, sobre este tratamiento que hemos tenido de la pandemia? Ay, Dani, para ser tertulia te pusiste súper seria para arrancar, pero ya que me pides el diagnóstico, va el diagnóstico. Entonces voy a ponerme serio, pero luego ya nos relajamos un poco, ¿no? A ver, hay que hacerlo como en dos niveles. Una cosa sería el diagnóstico absoluto, en que pie de página fuera lo único que existiera y nada más. Otra cosa es uno relativo en el que podemos entonces compararlas con cosas más o menos parecidas, digamos, sin embargo, animal político, cuestiones más o menos como esa, o con cosas muchísimo más enviciadas por la forma de hacer periodismo en México, como serían todos los diarios de circulación nacional, los noticiarios de radio y televisión y los noticiarios en internet tipo Aristegui Noticias, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo relativizamos, si yo veo pie de página alrededor de los otros, francamente, ustedes hacen un esfuerzo súper noble y se notan los productos y entonces están a todo dar. Por lo tanto, voy a hablar, para acentuar el contraste, voy a hablar de todos los otros, los diarios, los noticiarios de radio y televisión. ¿Qué les ha faltado? Fue tu pregunta y la respuesta es absolutamente brutal. Les falta periodismo. No están haciendo periodismo. Concretamente en términos de la pandemia, no están haciendo periodismo, están haciendo otra cosa. Están trayendo expertos y están dejando expertos entre comillas y están dejando que los expertos opinen. Y a fuerza de opiniones, vamos, cuando pones la opinión en el centro del trabajo periodístico, la ciencia queda automáticamente desterrada porque no hay espacio o no hay casi nada de espacio en ciencia para opinión. Entonces, la respuesta, si la pregunta siguiente fuera, bueno, ¿y entonces cómo le hacemos? La respuesta sería francamente sencilla. Hay que hacer periodismo. Y eso significa hay que mega concentrarse, pero como si fuera una obsesión, en la quinta W que nadie pela cada vez que van a hablar de algo que tenga que ver con la pandemia o con cualquier otro tema de salud o de medio ambiente o de cualquier cosa donde haga falta ciencia, hay que preguntarse cómo, por qué pasa lo que dicen que pasa, cómo saben lo que dicen que saben. Eso es periodismo, eso no es ciencia, eso es periodismo. La decisión de no formularse esa pregunta es una decisión de los periodistas y de los medios. Una vez que se formulan esa pregunta, entonces aparece la ciencia, porque resulta que si el tema requiere ciencia, para responder esa pregunta vas a tener que incorporar información científica. Y entonces es cuando gente como los periodistas que han hecho una carrera opinando, te resultan inútiles, porque lo que necesitas, en caso de que sí quieras contestar por qué sucede y cómo saben, son personas como la persona que tienes a tu izquierda, Aleida Rueda, que lleva un largo rato pensándole al asunto, instruyéndose en el asunto, haciendo prueba y error, desarrollando métodos para hacer investigación periodística que respondan a esa pregunta desde fuentes de información científica. Y encima de todo es buenísima para hacer narraciones y entonces tienes periodismo en primer lugar y es periodismo que contiene ciencia para ser bien hecho. Te dejo esas dos provocaciones o tres para arrancar, para que siga la conversación desde aquí. Luego me pregunta que por qué me pongo solemne. Lo primero que nos dice, ¿qué nos ha faltado? Periodismo. Y entonces dice uno, bueno, mejor me tomo un poquito del agua y digiero esto, ¿no? Y le pregunto o le paso el micrófono a Leira, que le pasó acá el avioncito para ver esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo definimos esto de hacer periodismo y ponerle ciencia? ¿Qué significaría o qué es lo que tendría que ser? ¿Cuáles son los pasos? O a ver qué quieren preguntar ustedes, ¿qué es? ¿No? O sea, ¿por qué dice, por qué te pone de ejemplo? A ver qué han hecho ustedes, cuéntanos. Yo creo que porque me quiere mucho.
pero además porque formamos parte de un equipo que ya tiene muchísimos años, bueno, no sé si muchísimos, o sea, desde el 2004. Javier fundó la Unidad de Periodismo de Ciencia en la Dirección General de Comunicación de la Ciencia de la UNAM. Yo diría que es uno de los pocos lugares en donde los periodistas o los estudiantes de periodismo pueden llegar a profesionalizarse y aprender justamente esto que preguntas, ¿no? ¿Qué es el periodismo de ciencia y cómo le metemos ciencia al periodismo? Y una de las cosas, de las varias cosas que a lo que le hemos dedicado más tiempo es a pensar en metodologías. Siempre pensando en los periodistas, los y las periodistas, que no tienen una formación científica, ¿no? Que la verdad es que somos un montón, ¿no? No necesariamente bueno, claramente hay biólogos, hay físicos, hay personas que tuvieron una carrera científica y que se dedican a hacer periodismo y lo hacen bien, ¿no? Hay grandes ejemplos de que se puede hacer buen periodismo estudiando una carrera científica, pero para todos los demás que no estudiamos una carrera científica, la pregunta es, ¿cómo le entro? ¿No? ¿Cómo entiendo el proceso científico? ¿Cómo le entro a la lectura de papers, de publicaciones científicas que se publican en las revistas especializadas? ¿Cómo le entro a una entrevista en la que un científico o científica me platicará de todo su proceso de investigación, de toda su experiencia de investigación y no necesariamente se enfocará en la historia que yo quiero contar? ¿Cómo construyo esa historia? ¿Cómo le meto argumentos científicos, explicaciones? Hablo de evidencias, hablo de evaluación de una muestra, ¿no? Si un artículo, por ejemplo, vale la pena que se vuelva noticia o no. Y entonces, entre esas metodologías, por ejemplo, una cosa que yo desarrollé desde mi licenciatura fue un método para leer papers, ¿no? Para ayudar a los periodistas que no tienen formación científica a leer de forma rápida, de forma, digamos, muy eficiente, ¿no? Un poco tiempo, para identificar cuál sería la esencia de ese artículo que me permita a mí definir si vale la pena hacer una noticia y si decido hacer una noticia, qué elementos de esa ciencia, qué elementos de esa investigación tengo que incluir para luego cuestionar, ¿no? Hacer una entrevista más o menos informada a los autores para buscar otras voces que puedan cuestionar esa ciencia que a veces no pasamos de lado, ¿no? Pensando en que si ya está publicado en un paper es incuestionable, si ya lo dijo fulanito o sutanita no se puede refutar. Y eso tiene que ver con una falta de preparación en cuanto a preparar la entrevista, pero también el no definir desde, digamos, previamente cuál es la historia que quiero contar. Y otra de las herramientas también es una tabla de intereses ciudadanos en la que nos planteamos qué información la ciudadanía podría necesitar o podría cuestionarse o podría preguntar sobre determinada historia. Pensando siempre en que el periodismo está al servicio del público, de la gente, y que las preguntas muy probablemente necesiten argumentos científicos. Entonces, eso más otras herramientas que probablemente no tengamos tiempo de profundizar en ellas, pero digamos que es una forma, una metodología, unos procedimientos desde el periodismo que nos ayuden a interpretar la ciencia y hacerla accesible a un público no especializado. Eso entre muchas otras, ¿no? Pero yo creo que es como la base de nuestro grupo. Acá hay otro micrófono por el que ustedes quieren preguntar algo también, y yo voy a aprovechar ahorita que acaba de llegar Arturo, que viene de la conferencia de salud de todos los días de COVID-19, y que antes de que empiece a comer, porque tú no viste el inicio de esto, Arturo, pero lo primero que nos dijeron cuando le pregunté qué le ha faltado al periodismo, a la cobertura de COVID, nos contestaron de periodismo. Y entonces, antes de que te atragantes con otras cosas, ¿no? Yo quisiera que nos digas, aquí está aquí sonando la barriga, ¿o qué es? El teléfono. Ya, de esto que nos está ahorita diciendo, bueno, Aleida, ¿y la licenciatura que estudiaste de qué fue? Ah, ¿y por qué se te ocurrió hacer una tesis sobre metodología para leer papers?
Ah, bueno, eso, a ver, no, bueno, porque en realidad, como les decía, no hay muchos lugares en México para profesionalizarte o para entrenarte como periodista de ciencia. Entonces, en esos momentos iniciaba la unidad de comunicación, tenía este interés desde hace muchísimo tiempo de dedicarme al periodismo de ciencia y era uno de los pocos lugares en donde se podía hacer. Entonces, fui parte de mi formación, no solamente era como terminar una tesis, sino también entrenarme haciéndolo. Entonces, tenía que hacer reportajes, tenía que hacer notas con Javier como editor. Entonces, una de las cosas que era muy clara era cuando los periodistas nos encontramos con un paper, y ahorita, por ejemplo, en pandemia que hay decenas, de centenas, ¿no?, de publicaciones científicas, y tienes muy poco tiempo, y tienes que sacar la nota ya o tienes que meterlo en un reportaje. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo interpretarlo? Y luego cómo, no me gusta la palabra traducir, en realidad no la usamos mucho, pero es como cómo identificar esa información esencial para luego contar una historia periodística. Entonces pensamos que era una herramienta que era sí o sí parte fundamental de cualquier persona que quisiera entrar en el periodismo de ciencia, y por eso fue la propuesta de tesis. Bueno, eso, no sé si esto es bien. ¿Sí bien? Eso lo explica todo, ¿no? Agarrada en la red de Javier en la universidad. Entonces explica que pensabas que tener, hacer una tesis de ese tema. Arturo, que va a llegar, ¿no? ¿Qué pregunta le harías tú a Javier, que está del otro lado, que nos acaba de decir que empecé muy solemne, pero pues a la primera fue un fracaso, ¿no? Que no tampoco lo busqué en la vida. No, ¿qué crees tú, ¿no?, que has estado cubriendo todo lo de COVID? Me gustaría preguntarle aquí a nuestros invitados, que están justamente que ellos acá compartiendo en lo que, pues un tema que es importante, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué es? Y esa va a ser una pregunta para los tres, de hecho, porque estoy hilando rápido. ¿Por qué es importante que los periodistas de cualquier disciplina en la que estemos sepamos o tengamos estas metodologías o sepamos incorporar cosas básicas de las ciencias, o sea, de las ciencias? No quiero decir ciencias duras, ¿no? Porque finalmente todas las ciencias deben tener una metodología. ¿Por qué es importante tenerlo? ¿O qué has visto tú en esto para hacer las notas que nos han faltado? Que quisieras preguntarles, aprovechando que los tenemos acá. Pues ahora que mencionan, hola, buenas noches a todos los que nos acompañan vía Facebook Live. Ahora con esta, así de sujetando la pregunta, yo creo que es bien necesario tener como este tipo de herramientas y de metodologías para poder, como dices, no traducirle lo que dicen estos grandes papeles científicos que luego parecen como inalcanzables a la gente, no traducirlos, sino cómo ayudarle a la gente a que los entiendan también, ¿no? ¿Hasta qué grado uno como periodista puede decir, yo puedo explicar esto con lo que he leído, con lo que sé, ¿no?, con los papers que yo también he leído? ¿Hasta qué grado tengo la certeza de que lo que investigué es como lo estoy creyendo? Y hasta dónde entonces tengo que llegar con un especialista a preguntar y decir, ok, entiendo esto y esta otra parte que no entiendo, ¿cómo me la explicas? ¿Cómo la conozco? ¿No? ¿Hasta dónde el conocimiento que uno como reportero, uno como periodista puede llegar a alcanzar? ¿No? ¿Hasta dónde llega? Y hasta dónde dices, ya necesito ayuda. No creo que esta es una pregunta que a muchos nos ha pasado. ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que ya desde la pregunta estás marcando una diferencia respecto a mucho de lo que se hace en periodismo, porque lo que suele, en periodismo de ciencia o en temas de ciencia, lo que suele pasar de pronto es que ni siquiera han hecho un trabajo de investigación mínima y suele pasar que llegan y decir, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? O la pregunta más usual que es, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Yo creo que claramente tiene que ver con cuánto tiempo tienes, ¿no? Que ese también es una de las grandes
presiones en periodismo, ¿no? Que tienes que trabajar rápido a contrarreloj y hacerlo bien, ¿no? Pero yo creo que la respuesta tiene que ver con justo un entrenamiento y una capacidad de identificar rápidamente argumentos científicos o la esencia de lo que tú quieres contar en tu historia y que va a venir en diferentes fuentes, no necesariamente todo en un paper, no necesariamente todo en una investigación, pero sí identificar ideas que te sirvan para construir la historia, ¿no? De pronto, mucho de la cobertura está dependiendo de lo que dice un funcionario, de lo que dice la agenda mediática, y no necesariamente tú tienes la libertad de plantear una historia de eso que no se está contando. Entonces, yo creo que en la medida en que podamos, primero, como reporteros o reporteras, plantearte las historias que tú quieres contar y en función de eso decidir qué argumentos del paper y luego de la fuente y luego de los otros entrevistados, etcétera, puede servir para construir mejor ese argumento y sobre todo para responder eso que decía, ¿no? Como los intereses ciudadanos, qué parte de la historia no le está llegando a la gente o qué parte de las respuestas no están en la agenda mediática o en lo que dice López-Gatell, ¿no? ¿Por qué esas implicaciones más allá de las cifras o las declaraciones hace falta? Y ahí es donde tendría que entrar el reportero pensando en los argumentos científicos que necesita. Y te digo, claramente es una cuestión de tiempo y de un entrenamiento que quizás se logra después de muchos años, pero que no es imposible. Sí, claro, ¿no? Gracias. ¿Cómo compaginas estas dos velocidades, ¿no? La velocidad del ritmo científico, por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? La velocidad del ritmo científico que dicen, bueno, pues vamos a meter una vacuna nueva y vamos a empezar con las pruebas, ¿no? Y eso se dijo hace 8 meses. Entonces, cuando eso dijo alguien, ya había personas que estaban diciendo, ¡ay, ya van a haber vacunas!, ¿no? Entonces, tienes esta velocidad del avance de la ciencia, lo hemos visto ahora bastante apresurado por el paso de una pandemia, que no compagina con los tiempos de entrega, no con los tiempos editoriales. Entonces, ¿cómo hacer para no generar estas, lo mencionaban hace rato en la conferencia de prensa, estas asincronías informativas, ¿no? En las que de repente ahorita ya hay gente que está diciendo, es que ¿cómo vamos a hacer para llegar a la cadena en frío de la vacuna? Y de repente hay gente que dice, no, es que esa vacuna ya no funciona porque eso y esto y esto. Entonces de repente empieza a haber tanta información que la gente se satura, ¿no? Y la gente ya no dice, es que esto es nuevo, y de repente ahí hay algo más nuevo que rebate lo anterior, y entonces la gente se empieza a complicar. Entonces, ¿cómo hacer compaginar estas dos velocidades, ¿no? La velocidad editorial y la velocidad científica. Bueno, contesto y sigue Javier. Yo creo que una de las cosas más importantes es justamente ser conscientes de esas asincronías y saber que la ciencia funciona distinto, ¿no? O sea, claramente en pandemia vemos una velocidad quizás no vista antes porque se está generando la investigación en estos momentos, una problemática que no existía, pero creo que el ser claros en que, o ser transparentes hacia el público, diciendo que no hay una conclusión todavía, pero que se está generando ese proceso con base en el método científico, con base en todos los procedimientos propios de la ciencia, es ser suficientemente transparente para quizás no decirle esto sirve o esto no sirve, porque quizás ni siquiera la misma ciencia te lo va a decir, pero sí le puedes decir, explicar las etapas, ¿no? Las fases en los ensayos clínicos, las características de cada ensayo clínico, cuántas personas se tienen que tomar en cuenta para que un ensayo clínico sea válido y cuándo no. O sea, explicar la forma en la que se le da validez a esa investigación creo que es mucho más rico y mucho más enriquecedor para el debate público que decirle esta es una respuesta y ya está, ¿no? Y creo que eso puede limitar un poco el alarmismo o las falsas expectativas, o decirle a la gente algo que no está necesariamente comprobado, ¿no? Pero también le resulta mucho más claro, digamos, que la gente entienda los procedimientos científicos y que no le digas tú una respuesta, sino que ellas mismas, estas personas, puedan identificar con base en los argumentos que tú le des
sí está en una fase aceptable de certeza o no, ¿no? Es un poco darle la información para que la gente pueda decidir si eso es avanzado o suficiente para tomar una decisión al respecto, ¿no? No sé, Javier. Javier. Sí, ahí voy, pero tengo que hacer primero la pregunta del tertuliano baboso que cuando llegó el nuevo tertuliano se me fastidió el sonido y entonces no pesqué el nombre. ¿Eres Ignacio o quién eres? No, pues lo malo es que ahora sigue, se volvió a... Arturo Contreras. Arturo Contreras, Javier. Ok, Chiro. Ok, Arturo. Mira, ¿cómo haces coincidir las dos velocidades, ¿no? Voy a empezar por decir una verdad de perogrullo, una verdadera súper mega tarugada. El periodismo bien hecho es caro. El asunto es qué tanto le importa al público recibir periodismo bien hecho o si se va a conformar con periodismo súper chafa que le va a salir muy barato. Entonces, especialmente para una situación como esta, pensar que cada medio puede pasarla con un reportero o reportera, a la cual además encima le van a pedir que nos escriba algo sobre Maradona porque se murió, o sobre Jorge Flores, si es que estaban poniendo atención, físico mexicano que murió hace unos días, y allí como pueda y corriendo y quién sabe cómo saque la pandemia, bueno, pues va a salir, pero va a salir muy mal. Entonces, si un medio quiere realmente estar encima de las cosas, necesita tener 2 o 3 periodistas consagrados a la historia más grande que cualquier periodista de este siglo habrá cubierto en su vida. Entonces, ya por aquí podemos empezar a darnos una cierta idea de cómo se están tomando los medios, no solo su trabajo, sino a su público. Todos los medios que estén impreparados en términos de tener en su plantilla reporteras de salud bien pagadas, todos esos medios están haciéndose guajes y están pretendiendo que nosotros nos creamos que lo que nos están dando es periodismo. No lo es. Nos están dando minutos en la tele o en la radio, nos están dando litros de tinta en el papel, pero precisamente por lo que tú dices, puesto que no están colocando a sus profesionales en posición de poder hacer bien su trabajo, pues no entendemos qué onda con la vacuna y no entendemos cuál es la diferencia entre eficacia y eficiencia y si importa o no, y por qué ahora de pronto la de AstraZeneca no es 90%, cuando antes sí era 90%, y por qué rayos nos están dando información que viene de boletines de prensa como si fuera información científica sólida, y se supone que con eso tenemos que vivir. Entonces, ¿a dónde llegamos? A que regreso a la primera respuesta de la pregunta de Dani. Tenemos mucho más periodistas simulando que hacen periodismo que buen periodismo. Y una forma en la que están simulando que hacen buen periodismo es opinando fuertemente. Nos da la impresión de que si yo consigo un médico, un infectólogo, un lo que sea, que opine con fuerza, ya la hice, porque con eso lleno mis minutos, lleno mis líneas y el público cree que le informé y la neta es que no tenemos mucha idea de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, desde el lado del medio, y ya con esto voy a acabar, desde el lado del medio, ¿cómo le haces? Pues te garantizas que tienes un equipo mínimo de gente bien preparada para cubrir, repito, la historia más gruesa que nos ha caído encima. Pero si no es el caso y eres el pobre reportero del medio y no hay otro y encima todavía vas a tener que escribir alguna tarugada sobre Maradona, bueno, pues entonces, ojalá hayas tenido chance en tus años anteriores de echarle un ojo a la tesis de Aleida o algo así, porque hay un conjunto de herramientas que te permiten por lo menos identificar para cada para cada historia del día, la suma de las cuales va a componer la historia completa, pero digamos, para cada historia del día, las 2 preguntas sin las cuales no te puedes ir. O sea, para realmente sacar una historia, necesito una respuesta satisfactoria para estas 2 preguntas. Pero ¿cómo identificarlas y cómo juzgar qué tan satisfactorio es lo que te están dando? Pues no es algo que se puede aprender a hacer en ratos libres aquí y allá. Entonces, me temo que tengo que regresar a los medios.
quieren buen periodismo, tienen que invertir en reporteros que tengan las habilidades y los conocimientos para hacerlo y luego darles la oportunidad de hacerlo. Y quiero pensar que la mayor parte de la gente que me está oyendo piensa, este alucinado, quién sabe dónde cree que vive, porque esos medios no los tenemos en México, los medios quieren vender y tienen derecho de vender. Sí, casi todos, pero algunos no. Y ahí va el mandarriazo. En México tenemos la suerte, no muy buena, pero suerte, de tener medios públicos, varios, sufragados por nosotros. Ninguno de esos medios públicos tendría por qué podernos decir, ay no, es que a mí me importan los clics, ay no, es que yo si no vendo, ay no, es que a la gente no le interesa, porque son medios públicos. Por lo tanto, la batalla se tiene que empezar a ganar allí. En la medida en que esos medios empiecen a hacer buen periodismo con nuestro dinero, los otros medios van a sentir la presión y a lo mejorcito, van a empezar a cambiar. Qué duro, bueno, usted que nos lo advirtió, ¿verdad? A ver, chicos de aquí, de mi derecha, ¿ustedes cuántos papers han leído en los últimos 2 años? ¿Y qué le preguntarían a Leila? Esa sería una buena pregunta. Aunque hay que decir que, bueno, no son parte del equipo que se ha centrado en la cobertura de la pandemia, sino más bien en los equipos sociales. La cobertura de la pandemia, digamos, la parte más técnica, recaído acá en Arturo, en José Ignacio, en mí, así, ¿no? Entonces digo, para también ir poniendo claro, pero a ver, como interés, pues, ¿cuántas veces han leído un paper para hacer un trabajo? ¿Qué le preguntarían a Leila de su método? Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Saludos a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión. Es muy interesante todo lo que nos están compartiendo. Sinceramente, enriquece mucho el preguntarnos cómo hacemos periodismo, porque pues, la ciencia está en todos los lugares y a veces no la vemos. Entonces, claramente, pues, es un método de cómo estás paso por paso buscando la información y también corroborando tu propia información. Entonces, pues tengo varias preguntas. La primera es, pues, ¿cómo encontrar las historias? Más bien, ¿encuentran la ciencia y luego la historia? ¿O primero la historia y luego la complementan con ciencia? Tienes que volver a estar más fuerte. Ok, ¿ahí ya me escuchan mejor? Sí. Me interesa saber cómo se encuentran las historias de ciencia. O sea, si la encuentras y la corroboras con ciencia o la encuentras en la ciencia y la corroboras después con alguna historia o cómo guiarlo en eso. ¿Era para mí? Bueno, no sé, pero ahí voy. Es que sí le había oído la pregunta la primera vez, por eso ya no estoy muy seguro de si era para mí. No, lo segundo que dijiste es lo cierto. A ver, los periodistas de ciencia, ante todo, somos periodistas. Eso es lo primero que somos. Y si no somos periodistas, me cae que no somos nada. O somos otra cosa, pero no periodistas. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es identificar las historias como cualquier otra historia periodística, absolutamente como cualquier otra. A veces te llega de agenda. Las que son más ricas son las que en realidad no las sacas de la agenda, sino de tu vida cotidiana, de tertulias como esta, de que leíste algo en alemán, de quién sabe dónde, de que le atiendes los medios extranjeros y no solo los mexicanos, de donde quiera que sea que salgan las historias, pero el orden es, como somos primero periodistas y luego periodistas de ciencia, desde tal y como yo lo veo, nuestro motivo de trabajo nunca es ir a perseguir la ciencia para construir una historia. Siempre es al revés. Aquí hay una historia que yo puedo convertir en una historia periodística y entonces me pregunto qué ciencia necesita esta historia para ser contada bien. Esa herramienta que mencionó Aleida, la tabla de intereses que desarrolló su contemporánea Cecilia Rosen, otra gran periodista de ciencia mexicana, que debería de estar en esa mesa en lugar mío,
esa herramienta te ayuda precisamente a responder una pregunta eminentemente periodística. ¿Qué ciencia necesita esta historia para ser bien contada? Pero date cuenta que el enfoque todo el tiempo es un enfoque periodístico. Tengo una historia que contar, me empeño en incluir la quinta W en vez de dejarla fuera. Lo voy a decir de otra manera. Abrazo la misión de la reportera como una escéptica profesional. No como una crédula, no como un altavoz, no como una repetidora, no como una opinadora, no, es una escéptica profesional que entonces reconoce la historia, reconoce los valores periodísticos de la historia, se pregunta qué ciencia necesita esta historia, si tiene la suerte de conocer el trabajo de Cecilia Rosen, ñaca, tiene la respuesta, y una vez que la tiene, va y busca las fuentes adecuadas y sabe cómo llegar en una posición de igualdad ante esas fuentes, no de igualdad epistémica, no vas a ver epidemiología como la sabe Gatell, pero sí de igualdad profesional. Es una profesional del periodismo en una interacción profesional con un profesional de X área de ciencia. Y, como dije hace rato, una vez que interpretó, que entendió cuáles son las 2 o 3 preguntas sin las cuales no va a poder contar su historia, entonces incorpora todas las herramientas periodísticas que ya tiene para planear una entrevista bien, para hacerla bien y tal, o bien sufre por no tener las herramientas periodísticas que debería tener y entonces nos hace entrevistas como las que oímos todas las mañanas en W Radio, en Aristegui Noticias, en Radio Centro, en Radio 1000, en las televisoras, etcétera, en donde claramente el control no lo tiene el periodista, lo tiene la fuente. Pero ya me fui al lado oscuro y no me quiero ir al lado oscuro, me gusta más cómo empecé la respuesta. Somos periodistas, contamos historias, te preguntas qué ciencia necesita esta historia para ser bien contada, vas y la encuentras y luego con esa ciencia y todo lo demás construyes una narración periodística y te vas a la cama bien contenta. Yo solo quería responder un poco a partir de lo que preguntaste y que parecía como que hicieron una línea, ¿no? Entre, bueno, nosotros no estamos cubriendo pandemia, estamos cubriendo la otra cara de la pandemia. Y sin embargo, claramente hay ciencia, ¿no? O sea, si me hablan de, no sé, salud mental, por ejemplo, o no sé, cualquier otro tipo de tema que aparentemente no tiene ciencia, en realidad, si entramos a Google Scholar vamos a encontrar un montón de papers, por lo menos para saber por dónde puede estar una discusión o la investigación que se está desarrollando y que genere las preguntas que probablemente te pueden ayudar a enriquecer la historia y no solamente contar mucha gente te está padeciendo salud mental, ¿no? O sea, como también en las ciencias sociales y en ciencias que aparentemente no aportan investigación como usualmente la pensamos, ¿no? También nos puede ayudar a enriquecer las coberturas periodísticas. A ver, para el lector, ¿no? ¿Qué crees? A ti como usuario de medios, ¿cuáles son las cosas que crees que te ha faltado o que le han quedado a debernos los medios del lado oscuro, del lado no oscuro, del que quieras? O sea, ¿qué es lo que te ha faltado saber este año sobre la pandemia? Gracias, buenas noches. Pues yo, escuchándolos atentamente, yo creo que análisis en general, desde mi silla y desde mis lentes como consumidor o lector de su trabajo, yo la verdad es que yo no creo que ha faltado. Yo creo que realmente hay medios de comunicación, hay canales, hay opciones siempre para estar informados, pero creo que lo que hay que hablar aquí es un poquito del otro lado, o sea, es decir, del ciudadano, ¿no? Porque pues ustedes podrán poner todo su empeño y podrán seguir debatiendo en las mejores maneras de hacer periodismo y todo esto, pero el otro lado que somos nosotros los receptores, ¿qué responsabilidad tenemos? A procesar esa información, a analizarla, a preguntar en diferentes canales, como son
una opinión u otra opinión, ¿no? Es decir, ¿dónde está la responsabilidad del ciudadano para recibir toda la información que ustedes nos proveen? O sea, creo que se está hablando mucho en las responsabilidades de ustedes, pero no se ha tocado un poco el tema de la parte del consumidor. Pues, si nosotros rendimos tributo a su trabajo, haciendo uso de todas sus opiniones. O sea, creo que es decir, no se habla mucho de la responsabilidad del ciudadano. Y, ¿quieres hablar, Reina? Mejor una pregunta para Javier. A ver, una pregunta para Javier. A mí me llama la atención lo que comentas, Javier. Soy Reinaide Ramírez, reportera. Y me llama la atención lo que preguntas sobre, lo que dices que el asunto está en manos de los medios públicos. Entonces nosotros que no somos medios públicos y que ni tampoco somos esos que tú mencionas que podrían tener los recursos, nosotros que somos independientes, que no tenemos recursos, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque, bueno, ¿cuál es la alternativa que tú visualizas para estos medios independientes que tratan o tratamos de hacer un poco, aportar un granito de arena justamente a que no lleguemos a las noticias falsas y tratar de explicar lo que está pasando con algo de ciencia? No, tienes toda la razón en hacérmelo ver porque ustedes son el futuro. En realidad ustedes son el futuro, especialmente para México, por lo siguiente. Los medios públicos los tenemos que reconquistar, pero no es algo que va a ocurrir rápidamente. Nos va a costar horrores reconvertirlos en lo que siempre debieron ser y nunca han sido. Por lo tanto, los voy a dejar un poquito de lado. Yo los ponía a los medios públicos en contraste con los medios comerciales, que están todavía peor echados a perder. La tercera vía, la alternativa a esos dos extremos, esas dos vías bloqueadas, digamos, es entonces pensar en empresas periodísticas sin fines de lucro. Y esta no es en absoluto una idea original mía, para nada. Es una idea que escuché hace unos 2 o 3 años en un simposio sobre periodismo organizado por la Fundación Kavli, y una académica estadounidense cuyo nombre vergonzosamente he olvidado, pero tengo bien apuntado. Básicamente esto fue lo que dijo. Lo que tenemos que buscar son organizaciones de la sociedad civil, ACs, sin fines de lucro, cuyo mayor problema va a consistir en conseguir el financiamiento necesario para poder sufragar el ejercicio del periodismo de calidad, que como dije al principio, no es barato. Y no es barato porque porque descansa en reporteras que ganen lo suficiente para vivir dignamente y en un proceso de educación continua. Esta es una premisa sin la cual el periodismo no tiene futuro. El gran problema de organizaciones como Pie de Página es el trabajar para una sociedad a la cual parece valerle madre que le den mala información. Y mientras ese sea el caso, entonces el gran desafío es convencer a la sociedad para la cual trabajamos, a la cual queremos servir y que también tiene responsabilidad, Jonathan tiene toda la razón, convencer a esa sociedad de que no le conviene que le valga madre tener mala información, mal periodismo, que le convendría invertir en tener buen periodismo. Eso es una revolución cultural que no tengo muy claro cómo la vamos a dar. Tengo clarísimo que la tenemos que dar. No tengo muy claro cómo la vamos a dar. Pero el futuro pasa por allí, por organizaciones como Pie de Página, que por fin consigan descubrir la manera de tener el financiamiento mínimo que necesitan para poder elevar la calidad y la penetración del producto que dan. Entonces, termino incorporando la pregunta de Jonathan. La responsabilidad de los ciudadanos, por un lado, está en esa provocación que dejé caer, que dejen de pensar que está bien que les den mal periodismo. Convendría que dejaran de aplaudir el mal periodismo y que empezaran a aplaudir el periodismo que hacen personas como ustedes. Pero además hay una responsabilidad individual
que se puede entender de la siguiente manera: mientras que la generación de los padres de Jonathan creció en una cultura en la cual los periodistas eran los cuidadores de la información, los que decidían qué es lo importante y qué no, y la trabajaban y la ofrecían, la generación de ustedes ya no se da ese lujo. Ustedes tienen que ser sus propios editores. Y entonces hay forma de hacerlo, no hay que inventarse el periodismo de cero. Hay algunos libros, no muchos, sugiero uno que en inglés se llama Blur, B-L-U-R, que básicamente la premisa del libro es cómo podemos hacer los ciudadanos para ser nuestros propios editores. Y es simplemente una aventurita cultural, la verdad es que no es mucho, no consiste en saber hacer periodismo, consiste en saber qué exigirle a los periodistas. Pero antes de llegar a ese nivel de sofisticación, la primera responsabilidad de la ciudadanía tendría que ser entender que el buen periodismo es una condición esencial de una democracia que funcione y que el mal periodismo es un riesgo serio para que esa democracia funcione. Oye, y una cosita, ahorita que estaban hablando esto de la responsabilidad de la ciudadanía, porque eso es también todo un trabajo, hay que construir ciudadanía, y esa dice el regreso, porque ustedes están mucho más cerca de la universidad. Esto no tendría que ser también como un trabajo constante de las escuelas, de las universidades, o sea, ¿cuál es la parte de la vida académica que a veces a lo mejor está muy encerrada en la academia y no en esta formación de crear audiencias más críticas y que sean mucho más exigentes con los medios? Pregunto a los que están más cerca de la universidad. Sí, no, definitivamente creo que tiene que ver con nuestra formación, no solamente como periodistas. Yo creo que en las universidades nos falta algún tipo de materia de pensamiento crítico, ¿no? O sea, de cualquier cosa que nos ayude a evaluar la forma en la que nos dan información, no solamente en los medios, ¿no? También los representantes políticos, cuál es el tipo de conversación que se debate en el espacio público y qué herramientas necesitamos tener como ciudadanos para interpretarlo y para responder medianamente bien y exigir a quien le tengamos que exigir qué hacer. Creo que estamos bastante alejados de eso. No conozco universidades en donde se entrene, se den clases de ciudadanía. Sin embargo, creo que justamente tener esta conciencia y tener este acercamiento con las universidades es también una vía en la que tendríamos que entrarnos. Ustedes que hacen periodismo, entrarle a las universidades, quizás también exigir algún tipo de entrenamiento para los próximos periodistas, no solamente de ciencias, sino de cualquier área, y empezar a hacer alianzas, empezar a pisar el pie, ¿no? en las carreras de periodismo, de comunicación, para decir esto es lo que estamos viendo, a lo que nos estamos enfrentando, y no importa si somos el periodismo de excelencia que queremos, si no tenemos una ciudadanía que lo reciba y que lo consuma, ¿no? Y que pague por eso, en la forma en la que se pueda pagar. Pero en la medida en que podamos nosotros mismos hacernos presentes en las universidades, aunque no esté, digamos, en su estructura o en su origen, creo que podemos tener mejores posibilidades para el futuro, ¿no? Es más fácil decir, le entro y empecemos ese debate en el área académica que quedarnos afuera y seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Sí, una cosa rapidísima para ligar nuevamente con la pregunta de Jonathan a partir de la respuesta ahorita de Aleida. Desde el punto de vista entonces de construir ciudadanía, yo simplemente dejaría un ejercicio simplísimo. Cada persona como ciudadana que es, cuando consume periodismo, podría formularse la siguiente pregunta. ¿Me están pidiendo que crea lo que me dicen porque no me dan más elementos? O sea, porque lo único que me dan chance de decidir es si creo o no. ¿O me están pidiendo que entienda lo que me dicen? Y si me están pidiendo que crea lo que me dicen, ese es el tipo de periodismo que hay que rechazar como ciudadano. Y hace ciudadanía al hacer eso.
Si me están pidiendo que entienda, entonces la frase que Aleida identificó brillantemente es la clave. Pensamiento crítico. ¿Cómo voy a entender? Pensando críticamente. Cuanto más complejo sea el problema, cuanto más trascendente sea, por lo tanto, cuanto más alto sea su valor periodístico, mejor me va a venir pensar críticamente para poder decidir si entiendo lo que me dicen y rechazar que me obliguen a creerlo. Ya. Como tengo los dos micrófonos acá más cerca, pues me quedaron súper bien. Yo tengo, sí, pensando en la respuesta digo, en la pregunta de Reina, lo que hemos hecho durante la pandemia es como parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, fue volvernos generadores de contenidos, ¿no? Un poco viendo que no había un espacio, bueno, que muchos de nosotros no trabajamos en medios, digamos, de manera permanente, pero que se necesitaba una forma de evaluar algunas de las noticias que aparecían en los medios y que no tenían ninguna evidencia científica o no tenían ninguna explicación o que nada más le invitaban a la gente a creer sin mayor argumento. Y entonces empezamos a hacer este proyecto COVID Conciencia, que es básicamente tomar las notas que podrían parecer fake news o con información incorrecta y aportar la evidencia científica que necesitaba para que la gente pudiera entender un poco mejor en dónde estaba, de qué pie estaba cojeando. Y entonces hicimos alianza con ellos, ¿no? O sea, no trabajamos en ellos, pero con este tipo de alianzas, quizás ese huequito que les está faltando a ustedes de tener información rápida que responda a este tipo de incertidumbre, la podemos aportar los periodistas que muchos de ellos que se están entrenando y que se vuelve un ganar-ganar. Y que con el tiempo, idealmente, se puede conseguir algo más, ¿no? Que se pague por esa labor, que sea una alianza en donde haya un entrenamiento mucho más claro como parte del medio, qué sé yo. O sea, en lo que buscamos soluciones, creo que este tipo de alianzas, ¿no? El conocernos, el intercambiar y decir, mira, yo hago esto, pero yo necesito esto, creo que podemos hacer uso de estas colaboraciones. Yo lo que quería preguntarles, aprovechando esto, es que, porque quería que nos cuentes un poco más de esto que ya le contaste a José Ignacio en ese trabajo que publicamos hace un par de meses de esta iniciativa de COVID Conciencia. ¿Cómo se forma la red de periodistas de ciencia? ¿No? ¿Cuántos son? Hay muchos periodistas que sí siguen algún método, otros o la mayoría son como nosotros. O sea, un poco que nos cuentes un poco más de la red, del proyecto que tienen, de lo que han identificado ahora en la pandemia, cuáles han sido las principales fake que han visto o algún tipo de cosas que les haya llamado la atención en esta cobertura de la pandemia. Bueno, la red surgió en 2016, en enero del 2016, es una de las nuevas, aunque afortunadamente ya han aparecido otras en Perú, en Colombia, ¿no? Aunque ya hay muchas más, hay más con más años, como la de Argentina o la de Brasil. Y nació pensando justamente esto, ¿cómo hacemos para fortalecer el periodismo de ciencia en México? ¿Cómo nos identificamos, nos unimos, digamos, nos ayudamos entre todos para fortalecerlo, ¿no? Y en la pandemia lo que sucedió fue que justamente empezamos a ver un montón de noticias, sobre todo en los grandes medios. La primera noticia detonante fue una de Ciro Gómez Leiva, en donde hacía una interpretación de la estadística, o sea, cínicamente mal, ¿no? O sea, totalmente mal. Decía que había muchos más casos de muertes en México que en Italia, por ejemplo, y entonces enseñaba una gráfica que estaba totalmente desvirtuada, que no daba mayor contexto, que no especificaba en qué momento se hizo el conteo y por qué esas cifras son así, ¿no? Y entonces ahí dijimos, híjole, tenemos que hacer algo, porque en algún momento pensamos, hay que evidenciarlo, ¿no? Como para decirle a la gente, oigan, esto está mal, no lo crean, no lo consuman, o bueno, no lo crean, quizás no es la palabra, pero no lo consuman, ¿no? O por lo menos pregúntense de dónde sale esa información, ¿no? Y de pronto nos dimos cuenta que nos volvíamos un poco señaladores, ¿no? Esto sí, esto no, esto funciona, esto no funciona. Y después dijimos, bueno,
hagámoslo, ¿no? O sea, si la idea es visibilizar el trabajo que un periodista de ciencia puede hacer, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces le decimos a la gente, no solamente estamos señalando quién lo está haciendo mal, sino que proponemos un proyecto que busca hacerlo un poquito mejor. Entonces nace COVID Conciencia para identificar estas fake news y aportar la información científica necesaria para que la gente pudiera tener mayor contexto. Afortunadamente se unieron muchos miembros de la red, muchos estudiantes, que eso es algo que está padrísimo. Somos 80 miembros, digamos, como parte de la red, y unos 40 más o menos estudiantes de periodismo y de comunicación que se están formando. Hacemos cursos, talleres, foros. O sea, bueno, yo creo que en estos meses no hemos trabajado tanto como ahora, ¿no? O sea, más bien no habíamos trabajado tanto como ahora. Y uno de los temas, no sé, es que hay muchísimos temas, ¿no? Uno de los temas quizás más alarmantes es el tema del dióxido de cloro, ¿no? Un tema que ha estado en los medios y en muchísimos países, ¿no? En América Latina, el asunto de que pues hay grandes comunidades de ciudadanos, pero también con otros intereses políticos, religiosos, que promocionan el dióxido de cloro como una cura, ¿no? No solamente para COVID, sino para cualquier enfermedad, ¿no? Quita autismo, quita cáncer, quita cualquier problema de salud. Y entonces lo que hicimos fue no solamente una verificación, ¿no? Para saber cuál es la evidencia actual de que efectivamente el dióxido de cloro hace lo que dicen que hace, ¿no? Un poco apelando a las preguntas que planteaba Javier. Si dices que cura, ¿cómo lo hace, ¿no? Y claramente, bueno, no había ninguna evidencia científica, entonces eso fue lo que hicimos como una verificación, pero además una campaña en la que justamente invitáramos a la gente a reflexionar sobre qué tipo de información están recibiendo, qué tipo de preguntas se pueden hacer para identificar que efectivamente no funciona, ¿no? Por ejemplo, muchos de los promotores dicen que el dióxido de cloro oxigena la sangre, ¿no? Que la molécula se disocia y libera oxígeno, lo cual no es cierto. Con una mínima búsqueda de temas de química se puede encontrar que no es así. Entonces, con eso se contraargumenta en uno de los argumentos más promovidos por los promotores del dióxido de cloro, ¿no? Y bueno, eso la verdad es que ha sido una experiencia bien interesante, porque cualquier periodista que se ponga a escribir sobre dióxido de cloro, ¿no? O con evidencia científica, digamos, en contra de su uso, lo que recibe es miles o decenas quizás de críticas, de comentarios agresivos, ¿no? De mucha gente que se dedica a eso, que lo promueve, que lo vende, incluso ya se ha vuelto un negocio. Entonces te das cuenta que a veces ni siquiera la evidencia científica es suficiente, ¿no? Que hay un montón de problemáticas sociales y de creencias, ¿no? Que está difícil arrancar de tajo, pero que finalmente pues esa es nuestra chamba, ¿no? Aportar cuál es la evidencia que se sabe hasta ahora para determinar si algo funciona o no. Tratamientos un montón, ¿no? Las famosas gotas mágicas que promueve la Secretaría de Gobernación, los túneles sanitizantes que un montón de gobernadores ya estaban implementando y que no se sabía ni siquiera qué sustancias se estaban utilizando. La cuestión de que la COVID, bueno, el virus nació como un murciélago y entonces ya había matanzas de murciélagos en Perú. O sea, un montón de información que se reproduce, ¿no? Porque además se reproduce así, ¿no? Se pasa mucho con las leyes. Se promueven un montón de medios y sin que haya esta evaluación como, ok, ¿de dónde está saliendo esa información y cómo saben lo que dicen que están afirmando, ¿no? ¿Cómo saben lo que saben? Y ese ha sido nuestro proyecto. Pues, como se llama COVID Conciencia, vivirá mientras viva COVID, pero la idea es que pueda sobrevivir de otras formas y con otro tipo de problemáticas, ¿no? Que seguramente tendremos en el futuro. Tenía una pregunta, Ustedes que son la verificación de datos, la red de ciencias, ¿cuáles son las ciencias en que los periodistas cometen mayores errores cuando tienen un Híjole, no sé. Es que yo creo que no es tanto lo que
el conocimiento científico en sí, o sea, la rama de la ciencia, sino más bien la falta de preguntarse estas preguntas que hacemos, ¿no? De cómo lo saben. Y esa pregunta es permanente en cualquier ciencia, desde la epidemiología hasta ciencias sociales y desde física hasta matemáticas, ¿no? O sea, como que el error más común, más que en qué ciencia, yo diría que el error más común es en la práctica periodística, que pueden asumir que el otro, usualmente el experto o la experta, va a saber más, que eso puede ser incuestionable, pero también que no lo puedes cuestionar. O sea, que simplemente que si alguien es experto o experta, se vuelve una persona a quien no le puedes debatir porque es el experto, ¿no? Entonces, más que un error en cuanto, o errores en cuanto a la rama de la ciencia, yo diría que es en la práctica periodística, y eso es en cualquier ciencia, ¿no? Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, recordé mucho que no solo esa parte que es el experto, sino que además es el experto y tiene un título de Harvard, ya es el doble experto, aunque su especialidad sea en otra cosa distinta a la que queremos saber, ¿no? O sea, ahorita recordé mucho que justo para hacer un trabajo, le pregunté a Javier, ¿a quién busco? Me dijo, ninguno, que A, B y C, ¿no? Pero antes de eso, pues es que todo el mundo hablaba del tema, y entonces es el experto y tiene el título tal, y entonces ya, adiós. O sea, con cero intención de entender, ¿no? Solo como si por el título fuera de por hecho cosas que pues a uno puede decir que pues, no te están convenciendo. Explíquemelo de nuevo para que le entienda, ¿no? Porque no estoy, claramente me está diciendo unas cosas que no tienen sentido. Javier, tú que estás ahí del otro lado, yo quisiera que nos dijeras, ¿tú cuáles han sido los 3 errores más garrafales que has identificado en estos meses de pandemia? Bueno, uno de ellos, el que acabas de mencionar, el ejercer el periodismo bajo el paraguas protector del principio de autoridad, y entonces buscar como dé lugar a alguien que puedas presentar como una autoridad. Carlos Loret de Mola lleva meses entrevistando a una académica de la UNAM a quien nos presenta como jefa del laboratorio de genética o no sé qué historias de la UNAM, egresada de Harvard, y lo engola la voz para decir egresada de Harvard. Ambas cosas son ciertas, excepto que su área de investigación científica tiene que ver con enfermedades de los dientes. Ella es odontóloga, pero es la gran fuente para criticar la epidemia. Entonces, primer error, el renunciar a la capacidad que tenemos los reporteros de elegir las fuentes por su pertinencia para el tema y no por lo relumbrante de su título o lo famoso de su nombre. Ese es el primer error. El segundo error, no preparar las entrevistas. Chale, es que oyes las entrevistas y parte de mi trabajo consiste en hacer un poco de monitoreo porque después lo utilizo en clase, en el ámbito académico, ¿no? Llegan a las entrevistas los periodistas, incluso es más, cuanto más famosos y famosas, más dócilmente llegan a las entrevistas, les dicen cualquier cosa, a todo dicen que sí, la mitad están convencidas de que si consiguen hacerlo chistoso y reírse, mayor valor para el público, y por lo tanto lo hacen chistoso y se ríen, pero las entrevistas tienen cero valor periodístico. Y el tercero, repito lo que dije hace rato, el no invertir lo mínimo suficiente para tener un núcleo de periodistas con una con un grado de especialización que les permita hacer mejor periodismo para el tema más importante. A ver, ya es como la tercera vez que voy a decirlo y me voy a dar un zape yo a mí mismo. No, la pandemia ni es la historia más grande ni es el tema más importante. La biosfera se está cayendo a pedazos. Vamos a terminar teniendo un ecosistema en el que no va a ser nada chistoso vivir. Y es una historia que, pues sí, le hacemos tantito caso y le llamamos cambio climático y luego no la tomamos demasiado en serio y luego veremos qué hacemos con ello.
Bueno, es bastante más heavy que este asunto que estamos teniendo y los errores serían exactamente los mismos. Los 3 errores básicamente serían los mismos. Aprovecho esos 3 errores para yo hacerles una pregunta a ustedes, ahí en pie de página, que tienen larguísima experiencia haciendo periodismo, y voy a pensar, es una hipótesis, que la mayoría de ustedes pasó por una escuela de periodismo, de la Carlos Septién, la UNAM, imagino que muy pocos de la Ibero, espero. Confrontados con un problema como el que les presenta la historia de la pandemia o el de la crisis ambiental, ¿qué les gustaría a ustedes que la universidad, que su preparación universitaria les hubiera dado para sentirse con mayor seguridad y con mayor confianza para hacer un periodismo tal vez más audaz, más arrojado, en el que ustedes tengan más control? ¿Qué les quedó a deber su formación universitaria? No es porque mal a nadie, ¿no? Yo tengo que confesar que yo quería ser periodista de ciencia. Yo quería escribir cosas para National Geographic, ¿no? Sobre los virus y los mosquitos y sobre la biodiversidad del mundo que estaba desmoronando. Pero no encontré ningún lugar para hacer periodismo de ciencia en México y dije, bueno, está bien, me voy a pie de página. No, no es cierto. Pero, por ejemplo, en la Septién, en la escuela de la que yo egresé, hay una materia en un semestre que se llama ciencia. Y recuerdo mucho un día de los últimos días de clase en los que ya todo el mundo estaba tronándose los dedos para ver cómo pasaban las clases, que el maestro hizo una dinámica para dar puntos, para no reprobar tanta gente, porque los conocimientos científicos que tenemos son muy básicos y a veces muy mal fundamentados, ¿no? Me parece que pasamos secundaria y prepa de noche muchas personas en este país. Entonces recuerdo mucho el caso de un compañero al que para pasar la materia le preguntaron el orden de los planetas. No los pudo responder. Entonces, yo ahora iba a preguntar eso, ¿no? O sea, como profesionales de los medios, yo recuerdo muchísima gente, a mí me gustan los datos porque soy medio ñoño y medio nerdo, ¿no? Pero recuerdo que muchísimos compañeros en la carrera y en otros lados decían, ay no, es que yo escogí periodismo porque no tiene números, y porque uno no tiene que hacer cuentas, y porque no hay matemáticas. Y dices, bueno, espérense, ¿no? Entonces, pues ¿a qué estamos jugando? O sea, ¿cómo vamos a rendirles cuentas claras a la gente si no sabemos cómo cosas básicas de estas? Entonces, creo que ese es otro tema al que es necesario referirnos, no solo a la crisis de los medios que ha dejado a muchos lugares sin secciones de ciencia, sin muchísimas secciones que son necesarias para la gente, sino esta parte de un sistema educativo que no le cumple a las personas, ¿no? Y que ni siquiera nos da a nosotros muchas veces como periodistas y a los lectores las herramientas necesarias para desintegrar un conocimiento científico demasiado complejo. Entonces, pues nada, creo que ahí también hay un déficit muy grande, no sé cómo lo ven los demás, ¿no? Bueno, sí, yo me formé en el camino que no tuve una formación académica, pero siempre creí que el periodismo es el espacio más complejo que hay en la vida, porque de repente te encuentras platicando con un barrendero y te habla de números, y te vas con un campesino que está descubriendo oro y te habla de química, de los elementos químicos, y es un campesino que no fue a la universidad. Pero lo más chistoso de todo es que yo hablo una lengua indígena y una ocasión me encontré entrevistando a un violinista que nunca se sumó a una universidad, no sabía, pero hablaba de nota musical perfecto, y desde ese conocimiento empírico él empezó a escribir letras, entonces sabe desde su violín. Entonces digo que si el periodista no tiene esa capacidad de ir descubriendo o interpretando a sus entrevistados, está ante un problema enorme de que no tiene sensibilidad para entender lo que sucede a su alrededor. Entonces, para mí, el periodismo es un espacio complicado, pero para los que lo hacemos, que nos hemos formado el camino, creo que es el mejor espacio donde hemos
llegado a pasar. Creo que, ¿ahí se escucha? Sí. Creo que gran parte de la educación pues también reside en la curiosidad que uno tiene cuando está pues en este proceso de formación, y pues siento que no hay una especialización o una materia que invite a las alumnas, a quienes quieren periodismo, a adentrarse, a practicar o incluso a acercarse temáticamente a la ciencia. Entonces, eso pues no invita o no permite que haya una formación completa, y que por eso veamos, como bien dice Arturo, un déficit de espacios en donde se pueda hablar de estos temas un poco más extensamente o que sea más especializada. Y también creo que reside pues un poco como enunciar una especie de ego de la ciencia al decir que a través de su método tienen el único modo de hacer verdad. Pues cómo aterrizar justamente eso, así como dice Cao, que se ha topado con las personas en campo que bien saben de los procesos químicos sin saberlos enunciar. Así me he encontrado yo también en el camino con muchas personas que hacen ciencia sin realmente saber que lo están haciendo o enunciarlo con los términos o con las prácticas que lo hace la ciencia, y sin embargo lo están haciendo. Y pues eso también para mí es una invitación a fijarme un poco más en esta curiosidad de cómo corroborar más allá de las historias, pues estos datos con un método que nos invite a mostrar la ciencia como algo más aterrizado, como algo más común y no como algo elevado, no como algo que se necesita tener cierto conocimiento ilustrado para entenderlo, sino como algo que tenemos en la mesa. Entonces, a eso quería llegar, que más allá de la universidad esto lo he adquirido en la práctica. Pues yo qué puedo decir si vengo de la provincia. Y les digo que están mal, pues nosotros estamos peor, pero a mí que me quedó a deber, pues quizá más tiempo. Tuve dos semestres de prensa, por ejemplo, que es mi área de periodismo escrito, y pienso que debería haber tenido más, mucho más. Y me quedó a deber en la práctica, pues en todas las áreas. Lo mío era ciencias de la comunicación, no estrictamente periodismo, pero y tuve maestros que practicaban lo que enseñaban. Es decir, había un cineasta, había un fotógrafo, había un locutor, bueno, de radio y etc. Pero eso ya no existe en la Universidad de Sonora que yo estuve. Ahora ya todos los maestros se hicieron ahí. Muchos compañeros míos están ahí y nunca fueron periodistas. Entonces, yo creo que le falta más gente de calle dando clases, y también menos burocracia sindical, menos arreglos y populares ahí entre los rectores y los maestros, porque además de que no pagan a los buenos maestros, tampoco hay demasiados barcos, llamamos nosotros, esos que pasan y pasan y no importa si uno aprende o no. Eso es lo que diría yo. Y yo creo también lo que dice alguien que más bien el que destaca es porque le mete de sus propias ganas y pues logra llegar a algo, pero si no es así, creo que la universidad te queda de ver muchísimo, está quedando de ver muchísimo a todos los estudiantes. Bueno, yo creo que para mí la universidad me dejó poquitas cosas, pero muy buenas. Me acuerdo muy pocas, pero me acuerdo mucho de esas clases. No creo que sea un problema básicamente solo de la universidad. Lo que decía Arturo es muy real y nos hemos reído mucho de algunas de sus compañeras que un día nos preguntó por qué hay dos Alaskas, ¿no?
porque en el planisferio estaba Alaska Vistelado y Alaska Esquerro, y yo no doy crédito que haya esas preguntas dentro de una aula universitaria, pero te da como la dimensión de lo mal que está el sistema educativo desde mucho más abajo, ¿no? O sea, ni siquiera hay esa formación de un pensamiento crítico desde antes que permite que llegues a la universidad y, bueno, yo hacía mi recolección de historias, ¿no? O sea, ¿qué te queda a deber la universidad? Y yo diría que te queda de ver el sistema educativo, que no te permite justamente... o sea, que lo que provoca es que quien tiene mucha curiosidad, y esos generalmente somos los periodistas, que somos muy curiosos y luego muy chismosos, porque primero tenemos mucha curiosidad de enterarnos y estar en la primera fila, y luego muchas ganas de ir a contarlo, ¿no? Entonces, quienes tenemos esta curiosidad nos ponemos a preguntar y a preguntar y a preguntar, y luego ya entras al corchete o al cinturón de fuerza, que son los medios, donde a veces lo que hacen es cortarte todas las ganas, ¿no? Todo el tiempo. O sea, es estar de todo el tiempo anulando esa capacidad crítica y esa capacidad como de buscar más información y más y más. Pero básicamente, Javier, que lo que te digo es, pues la deuda es de todos y sí nos falta. O sea, yo no tuve nada que pareciera periodismo de ciencia, era ciencias de la comunicación. Yo estoy convencida que ciencias de la comunicación es todo y es nada, porque yo tenía hasta clases mi clase favorita, una de mis clases favoritas era una donde veía todas las películas de Woody Allen con un psicólogo social, porque pues también eso es comunicación interpersonal, ¿no? Y así, o sea, pasabas de eso al cine o a cualquier otra cosa y nunca tienes una claridad de exactamente a qué te puedes dedicar. Puedes ser publicista o periodista, lo cual a mí, a estas alturas de la vida, me parece increíble. O sea, que puedo hacer las dos cosas saliendo de la misma carrera, ¿no? Cuando son como de pronto dos cosas opuestas, ¿no? Entonces, pues, el problema que tenemos es un poco complejo, pero lo que yo quisiera aquí preguntarles ahora de vuelta es, teniendo claridad de eso, ¿cuál es el problema de que en este periodismo que estamos haciendo, en este país, en este momento, con esta pandemia y con esta crisis climática, si quieren verlo también así, los periodistas que estamos en activo, las periodistas que estamos en activo, no apliquemos algún rigor, método científico o alguna cosa que, no vamos a hablar de una ciencia muy elevada, porque eso también a veces parece que están en las nubes y hablando cosas muy complejas, pero que es algún tipo de ciencia que si no la aplicamos al periodismo, digamos, ¿cuál es el impacto en la sociedad? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que genera eso de lo que estamos hablando? ¿Quieres hablar de nuestro... perfecto, adelante. Oigan, pues yo quería, escuchándolos atentamente, yo quisiera saber si en su medio, porque en cualquier otro medio, en otro oficio, disciplina, es decir, en mi medio o en el medio del vecino, hay consecuencias de los errores que se cometen. Yo quiero saber si en su medio hay consecuencias, porque lo que yo sé desde mi perspectiva como consumista, las únicas consecuencias han sido para periodistas que han dicho la verdad. Entonces yo quiero saber si hay consecuencias para periodistas que cometen el error, ya sea con una intención negativa o lucrativa, si realmente existe alguna consecuencia, porque si no hay ningún mecanismo de consecuencias, pues entonces ¿dónde para esto, no? Si la pregunta es en el medio, ¿en qué página? O sea, en este espacio tan pequeñito, pues no creo que hayamos cometido, o sea, bueno, no ha habido un error malintencionado nunca, o con fines de lucro menos. Si lo hubiera, pues sí, la consecuencia sería que esa persona no tendría que estar aquí, porque bastante trabajo nos ha costado tenerlo y mantener un espacio que nos permite hacer las cosas en las que creemos, como para tener eso. Y los demás errores, que sí, todos, evidentemente siempre hay errores, pues siempre estamos en la mejor disposición de corregirlos, asumirlos, decir, la regamos, lo estamos corrigiendo, lo vamos a arreglar de este modo, ¿no?
Pero eso es en nuestro medio. Ahora, si hablas de su medio, hablando del medio periodístico, bueno, pues, ¿quién quiere contestar esa? Pero antes, y que luego no se nos olvide la otra que les hice, ¿quién cree que en el medio periodístico hay consecuencias? ¿Cuál era la pregunta? Las cosas malas. ¿Hay consecuencias por hacer deliberadamente una noticia? Sí, hay. Pero la principal, bueno, en el medio, bueno, no me ha pasado, no. Perdón que te interrumpa, lo que sucede es que he escuchado dos casos en los que ha habido esa situación, una con un periodista llamado Ciro Gómez, en el cual ha tenido errores evidentes para personas no solamente preparadas como ustedes, pero para consumidores ignorantes como yo. Y entonces yo quiero saber cuáles son las consecuencias, porque si no hay una consecuencia, entonces ¿dónde para esto? Pues? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad en su medio de ustedes como para señalar y decir, pues esto no puede estar saliendo, no puede ser público? ¿En nuestro medio o en otros medios? Bueno, es que yo no sé si uno quisiera pensar, ¿no? Que la consecuencia la va a traer el mismo público, la misma gente que te ve, que te escucha, que te lee, ¿no? Y te van a decir, este es un mentiroso, no está diciendo cosas que nos conciernen o que son ciertas siquiera, o que tienen una pizca de verdad, ¿no? Muchas veces tengo un hermano que me dice, tú eres periodista porque tú a veces hay veces en las que no dices la verdad, hay veces en las que no tienes la razón, pero lo dices con tanta seguridad y lo dices con tan buena intención que logras convencer a la gente. Entonces, estoy convencido de que eso le pasa a muchos medios de información en la ciudad y en el país. Y lo que vamos creando son estas pequeñas cámaras de eco en las que lo que vamos escuchando cada vez más se repite a lo que queremos escuchar y a lo que nos gusta, y vamos formando como ideas que luego se distorsionan de la realidad. Entonces yo me temo que la realidad de los medios de hoy, estas pequeñas cámaras de eco, hagan que estos errores a veces ni se vislumbren, ni se vean, ¿no? Que haya mucha gente que, como dices, que como está acostumbrado y tiene toda la credibilidad en este medio, se les pasa, ¿no? Igual del otro lado está la otra cosa que dice en el periodismo, uno va construyendo la credibilidad centímetro a centímetro y cuando publicas una cosa que es falsa, se te regresa en kilómetros. Entonces, hay veces en las que ese trabajo funciona y se ve, ¿no? Y es patente, pero hay otras en las que por estas mismas cámaras de eco no. Entonces, creo que es una parte también de quienes consumen los medios de demandar más, ¿no? De exigirles a los periodistas, oigan, nosotros confiamos en ustedes, hagan mejor su trabajo, ¿no? Yo confío en un policía, o en el ejército no tanto, o en los bomberos sí confío mucho, ¿no? Entonces sé que cuando llegan van a hacer algo bien, ¿no? Entonces si yo estoy leyendo a ti, espero algo. Creo que, no sé si consecuencias, supongo que el código de ética de cada medio lo dirá, ¿no? Pero hay veces en las que no hay ninguna consecuencia. Pues yo me quedé pensando en lo que dices que Ciro, pues claro que a todo el mundo ahora, antes cuando no había redes, a todo el mundo se le revolvía el estómago de escuchar a esta gente y que no tuviera la consecuencia de que nadie saliera a decir, está diciendo mentiras. Y entonces, cuando, que es el caso de que mencionas, que yo lo conocí como periodista. Después hay periodistas que después dejan de ser periodistas y se convierten en publicistas y se convierten en negociantes, en comerciantes y venden lo que cualquier palabra que digan la venden, o sea, lo que escriben lo venden. Entonces pero eso yo creo que cualquier lector que lea los tres ahorita ya sabe quién está vendiendo qué cosa y es cuestión de ver. Ahí en Sonora hay algo que llamamos nado sincronizado. Ese nado sincronizado es cuando el gobierno pasa una noticia y la publican 10 periodistas al mismo tiempo, casi con las mismas comas, prácticamente igual. Entonces, eso también ya se da a nivel nacional. O sea, ya es muy fácil identificar qué publicistas, porque yo no los llamo periodistas, hacen eso. O sea, ponen la misma nota
de halagos, como hace poco pagaron, la gobernadora de Sonora pagó para los medios nacionales para que hicieran ese nado sincronizado. Entonces ahí tienes tú a Excelsior, etcétera, a todos los que les pagó, incluso a veces hasta Reforma, para que saquen la misma nota alabándole. Entonces yo creo que los que leen sí saben que eso está pasando, que eso está pagado, que alguien está vendiendo su espacio y la verdad cuesta mucho trabajo. Antes costaba mucho trabajo, ya no cuesta trabajo tanto darte cuenta al lector, si lo quieres saber, ¿no? Porque a veces si te conviene lo que está diciendo cierta persona, lo reproduces, aunque tú sepas que no es verdad o que está mal. Entonces, cuando ya tiene mucho que ver ahí, lector. A mí, cuando empezó lo de las redes, me dio una gran preocupación porque a la torre dije yo, ahora sí tengo que poner mucho más cuidado en una coma, en un esto, en aquello, porque la gente inmediatamente se va a dar cuenta que me equivoqué. O sea, a veces cuando escribías para periódicos antes, al otro día te ponían una fe de ratas y era el terror de los que escribíamos en escritos la fe de ratas, porque otro día la tenían que poner y si tú tenías algo que decir a eso, te agregaban un párrafo de lo que tú tenías que decir. Ya no es así porque inmediatamente la gente te dice este dato está mal, es impreciso, es esto y cuesta muchísimo, de verdad que duele mucho ver que te señalen algo, incluso una coma. Entonces, a mí antes, cuando nacen las redes, de verdad o sea, si antes no dormía de ver otro día qué nota se me había ido, ahora no duermo de ver qué me van a corregir. Ya no, la gente, pues. Entonces, no es difícil darte cuenta quién vende o no vende su pluma, o su espacio, o sus palabras, y la gente sí se da cuenta. Y el costo, digo yo, sí tiene una consecuencia, porque no lo acaban de sacar a él en no sé qué periódico, ni siquiera lo llaman periodista, no sé cómo le dijeron. Bueno, no sé, algo de que publicaba fakes, noticias falsas. Entonces, ese es el costo, que no tienes credibilidad, que no tienes... a veces yo creo que cómo le harán si sopesan la credibilidad con lo que reciben y es más lo que reciben económicamente que la credibilidad, entonces pues a lo mejor sí les conviene. Entonces, Bueno, ¿te contestó? Sí. Qué bueno. Yo todavía tengo muchas dudas, o sea, por eso no sé si hay alguna consecuencia realmente todavía de impacto. Creo que hay mucha impunidad en el medio de comunicación cotidiana, todos los días, para cosas muy pequeñas y que no hay todavía una consecuencia fuerte y que sí, o sea, hay un poco más de equilibrio ahora que estamos más fiscalizados, pero también como está muy polarizado, es muy fácil que se descalifique, o sea, que te cuestiona en lugar de escucharlo, dices, porque, ¿no? De la otra mitad, no, o sea, es realmente todavía creo que mucho. Pero bueno, como ya nosotros tenemos que empezar a despedirnos, porque acá, como estamos en pandemia, este espacio, pues tiene que seguir las reglas del semáforo naranja con alerta, que no sé qué color sea ese, pero bueno, es un color, sí, suponemos que intenso, ¿no? No sabemos, entonces, si quisiera que ustedes nos dijeran eso, ¿no? No sé quién de los dos, o los dos, ya para ir cerrando, que nos digan, ¿qué era? Barrio. ¿Qué consecuencias tiene? Y este sí es un mensaje claro para todos los periodistas que ¿no? son colegas con los que conversamos. ¿Qué consecuencias tiene para la sociedad? Que los periodistas no utilicemos métodos científicos básicos en las investigaciones que estamos haciendo todos los días o en el trabajo que estamos haciendo para cubrir cosas tan terribles como estas. Pues yo creo que es un poco regresando a la primera idea de Javier, la consecuencia es tener un mal periodismo, ¿no? Y yo creo que cualquier sociedad pierde teniendo un mal periodismo.
naturalizando que la mala información, ¿no? Que eso es lo que nos dan, eso es lo que nos toca y no hay mucho que hacer, ¿no? Que esa es la normalidad. Quizás lo que estamos viendo ahorita es la consecuencia de años y años y años en los que justamente nos hemos acostumbrado a no solamente tener información mala, sino a no cuestionar esa información mala o a exigir una información distinta. Entonces, creo que una de las consecuencias más graves es el mal periodismo. Otra consecuencia a nivel individual, pero que si lo reproduce se hace gravísimo, ¿no? Son las decisiones individuales, justamente, ¿no? Si no hay suficiente rigor científico en una información sobre cubrebocas, ¿no? Es muy probable que la gente diga, pues es una cosa que puedo decidir sí o no y no pasa nada. Entonces, puede tomar decisiones que los pongan en riesgo. Si no los matan, al menos los pueden poner en riesgo. Hoy, por ejemplo, en la red, justamente en COVID Conciencia, publicamos una nota sobre el vino, ¿no? Que hay un artículo que además a la reportera Daniela López, que es nuestra colega, le costó mucho trabajo encontrar ese artículo, pero básicamente decía: tomar vino te puede ayudar a tratar COVID, ¿no? Entonces, lo reprodujeron como 35 medios en América Latina y claramente tú lees eso y dices, ¡wow! ¿No? ¡Qué buena noticia! ¿No? Rascándole tantito, pues ahí te das cuenta que no, que el resveratrol que hablaban, pues, bueno, que sería como el componente, el antioxidante que está en el vino y que está en otros alimentos también, podría tener un papel inmunomodulador para algunas enfermedades, pero no hay ninguna evidencia que pueda ayudar a tratar el COVID, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede tomar un ciudadano al leer esa nota? No solamente me emborracho, sino además estoy curado, ¿no? Y además estoy prevenido contra cualquier tipo de contra COVID, cuando en realidad te puedes poner en riesgo, porque lo que se dice es si tomas, ¿no? en un espacio donde estás socializando, flexibilizas tus medidas de seguridad y entonces tienes más riesgo de algún contagio, ¿no? Es exactamente lo opuesto a lo que te están diciendo estos medios. Entonces, a nivel individual, si muchas personas toman decisiones en ese sentido donde no hay evidencia científica o rigor científico, claramente estamos frente a problemas de salud pública gruesos, como el que tenemos ahora, nuestro semáforo naranja-rojo, ¿no? Y por otro lado, creo que otra consecuencia, otro impacto quizás de mayor nivel, es la cuestión de nuestro poco conocimiento para exigir a los tomadores de políticas públicas mejores decisiones, ¿no? Para muchas de las decisiones que que se tienen que tomar a nivel país o a nivel estado, se necesita cierto conocimiento científico. ¿De qué manera lo vamos a exigir si ni siquiera lo tenemos y nuestros medios no nos lo dan? ¿Por qué tenemos que creer que el confinamiento es sí o sí la única medida, ¿no? Que puede servir para controlar? ¿O por qué tenemos que creer que, no sé, si cerramos los negocios de tal hora a tal hora va a reducir nuestro riesgo? O sea, tiene que haber información científica para la toma de decisiones, sobre todo en contextos de pandemia. Y si no tenemos esa información, porque los medios tampoco nos las están dando, pues lo único que nos queda es decir, bueno, pues ojalá que lo hagan bien, y ya, ¿no? Un poco condenarnos a que otros tomen la decisión y quién sabe si es la correcta. Entonces creo que es impacto individual, impacto público como sociedad y también a nivel país. ¿Me toca? Sí. A ver, lo malo el problema de hablar después de Aleida es que casi todo lo que había inteligente por decir ya lo dijo y además lo dijo con gracia, entonces queda uno como un patoso inevitablemente. Y voy a terminar diciendo lo primero que dijo Aleida, nada más que voy a llegar a eso por otra vía porque hay un par de cosas que creo que puedo resaltar en el camino. Si tuerzo tantito tu pregunta, Dani, la podría uno formular, y a veces me la han hecho, como ¿cuál es la consecuencia de que los periodistas no sepan ciencia cuando hay temas en los que habría que saber ciencia? Tú usaste más bien el método científico en vez de sepan ciencia. Bueno, ahí tienes el ejemplo otra vez. Aleida es una periodista de altísima calidad, trabajando toda su carrera casi exclusivamente con temas que requieren ciencia, pero no estudió ciencia.
sabe ciencia, a pesar de que no hizo una carrera científica. Bueno, lo que Aleida y las colegas de su generación, muchas de las cuales tendrían que tener empleo en los medios, y es una vergüenza para los medios que no tengan periodistas de ciencia y de ambiente y de economía como ciencia, pero eso es un paréntesis. Lo que ella ha aprendido a hacer es a identificar la forma en que los científicos razonan cuando les da la gana de argumentar, que no siempre es el caso. Muchos científicos, en cuanto hay un micrófono delante, ceden a la tentación de opinar y opinan. Pero los que realmente son útiles para los periodistas son los que entonces argumentan, te presentan un argumento razonado. Entonces, reporteras como Aleida y sus compañeras han desarrollado una habilidad de identificar esos argumentos independientemente del área disciplinar de ciencia de la cual vengan. Si es con un ecólogo, pues es un argumento sobre ecología, y si es con un infectólogo es sobre virus, etcétera, ¿no? Identifican los argumentos, embonan entonces las preguntas periodísticas con las cuales hay que enfrentar esos argumentos, y de lo que resulta sale la materia prima para contar historias periodísticas. Entonces, por eso digo que termino diciendo lo que Aleida: si no haces esto, terminas haciendo mal periodismo, y esa es la consecuencia por la cual preguntabas tú, Dani, pero no es solamente que el mal periodismo sea moralmente reprensible, que sí lo es simplemente que te pierdes la parte más chida de tu trabajo como reportera, y te pierdes, además, le niegas al público, representado por Jonathan esta noche, aquello que tendríamos que estar obligados a darle, que es una historia periodística bien contada, que tenga además algún contacto con intereses que la ciudadanía pueda tener. Entonces, no es que sepa ciencia, es que si eres capaz de identificar los argumentos científicos que te presentan las fuentes que sí saben ciencia, de ahí sacas materia prima para tu historia periodística, te lo pasas muy bien haciéndolo y te alejas del mal periodismo. Gran vuelta para decir lo mismo que Aleida ya había dicho, mucho más, con bastante más guapura que yo, pero me preguntaron, ni modo. Y es parte de la cosa que tenemos que cumplir justamente para tratar de poner nuestro granito de arena en el control de esta cosa tan fea que es la pandemia. Yo les quiero agradecer mucho que hayan estado aquí, que le dediquen tiempo. Nosotros, por supuesto, que siempre tendremos como el espacio abierto en pie de página para, como yo les digo, yo siempre tengo más preguntas que respuestas en todo, ya siempre, ¿no? Para todo lo que sea aportar conocimiento, está abierto. Y de verdad que les doy las gracias, porque esto es algo que difícilmente también pues es como de los dos lados, ¿no? O sea, una parte de los medios que no se abren los espacios, pero también otra parte es que la gente que como que ya lo entendió, luego se desespera mucho por nuestras torpezas y por nuestra falta de conocimiento. Y yo, bueno, a Javier hace años que aprendí cosas muy valiosas, y que siempre que lo escucho digo, híjole, qué listo es, pero tiene... Siempre me respondo a mí misma, o sea, me justifico diciendo, tiene mente de físico, ¿no? Y entonces, con eso explico todo lo demás, ¿no? Ante mí misma. Pero es algo importante para nosotros, para todo el equipo, para los que estamos aquí, para los que están allá conectados, para los emisores, eso. También nosotros irnos aprendiendo y construyendo cómo hacer mejor el trabajo que hacemos para que realmente lo que publicamos sea de utilidad para todos. Que finalmente eso es lo que nos queremos. Entonces, les agradecemos mucho. No sé si alguien quiera hacer un comentario. Yo les quiero también, además, invitar y decir que estamos ahorita en la gran fiesta. No sé si no sé si van a traer el pastel, que ahorita también vamos a cambiar. Porque hace un mes estábamos de fiesta porque cumplíamos 5 años, ahorita estamos de fiesta porque mañana vamos a recibir Premio Nacional de Periodismo, y como todo nos cuesta mucho trabajo, entonces lo festejamos muchísimo, porque realmente pues, cuesta mucho trabajo y efectivamente no tenemos luego recursos para estarlo haciendo, y lo casi nos uníamos. Entonces, están invitados mañana, la ceremonia es a las 5, como todo es en línea, como todo ahora en el mundo. Y a todos los que nos siguen, pues también los invitamos.
pues ahora la moda es esta, ¿no? En línea, y así será un buen rato, ¿verdad? No creo que vaya a ser así. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? O ya más bien cerramos la transmisión, partimos el pastel, sacamos el... No, sí. Tenemos que irnos de actualizar. No, tampoco es una cosa que podamos alargar, ¿no? Son las circunstancias que nos están tocando vivir. ¿De veras el cloruro de sodio no sirve? ¿Dióxido de cloro? Uy, es que es muy peligroso. O sea, yo he visto gente que sí lo está tomando y como que me deja. Sí, que no lo creo. Que no. Vamos a cerrar ya. Vamos a seguir aquí discutiendo del cloruro de sodio. ¿Sabías tú quieres decir algo antes de despedirnos nada más? Sí, felicidades por el premio y por todos los que les van a dar de aquí en adelante. Mega abrazo, súper orgulloso, felicidades. Premios a todas, a la vida pasada. Pues ya vamos a comer el pastel. Creo que ahora...